Bueno, estamos de nuevo aquí platicando con el doctor Alonso. ¿Cómo está, doctor Alonso? Muy bien, esperando las noticias de ustedes. Pues un tema que siempre tenemos mucha polémica en todo el mundo es el tema de la droga, ¿no? La droga que en muchos países de Europa sobre todo ya es legal, algunas de ellas como las hierbas, ¿no? Específicamente la marihuana. Ahora en Estados Unidos han entrado ya muchos estados de manera legal, ¿no? Empezando por la costa oeste, como en Oregon, o California, o Nevada, esos estados que ya la legalizaron, la marihuana, de manera medicinal y un tanto recreacional. Aquí en la Florida, a partir de este año, ya es legal la marihuana medicinal, y poco a poco se va viendo esa apertura de la droga, no tanto a nivel social, sino a nivel político, ¿no? Yo como lo veo a nivel político, porque entre más se libere la entrada, más se ata la producción, ¿no? Y más se maneja los costos y los impuestos. Bueno, aprovechando tu residencia aquí desde hace años, ¿cuál es la opinión general popular que tú detectas con respecto a este tema aquí en la Florida? Con respecto a la Florida, es que finalmente se está viendo de manera legal lo que se conoce desde hace tiempo, porque el consumo en Estados Unidos es impresionante. El consumo aquí es cosa de todos los días, y entonces el que no se dejara que la gente la consumiera, la marihuana específicamente, sonaba hasta un tanto hipócrita, ¿no? Por parte de las autoridades. ¿Cómo vas a castigar o por qué vas a castigar algo que es de dominio público? Ojo, no es que esté bien, ¿no? Pero a mi punto de vista, no es de que esté bien que se esté haciendo en todos lados, pero el hecho de que ya por lo menos se permite de manera medicinal y está entrando poco a poco de manera recreacional, va a permitir que la gente lo haga como lo hace con el cigarrillo o con el alcohol, ¿no? Bueno, precisamente la semana pasada, o hace unos días antes de venir aquí a Miami, desde México, hubo una reunión a nivel internacional en México para discutir de este tema. Y ahí comenzó a salir en público un tema que a mí me parece que es crucial, que es decir, no se trata de permitir o no permitir, de castigar o no castigar, sino de regularizar el uso de las drogas. Que yo lo entiendo a partir de mi propia opinión sobre este tema desde hace muchos años, y es que las drogas deben tratarse lo mismo que otros dos grandes negocios, que son el tabaco y los licores, el alcohol. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque tan benigno o tan maligno es la una cosa como la otra. La razón por la cual las drogas son tratadas de esta manera tan ridícula es por los intereses de los estados, de las naciones, de los gobiernos que protegen ciertos intereses particulares. ¿Por qué? Me refiero a que cuando cualquier sustancia o cualquier área económica es controlada legalmente, inmediatamente el precio de esos productos sube. Eso lo vi yo desde pequeño en la España franquista. El gobierno de Franco puso lo que se llamó el racionamiento, es decir, en los años 40, después de la Guerra Civil Española,
dada la situación crítica de la economía española, se impuso el racionamiento, es decir, cada familia podía comprar 1 kilo de azúcar, 1 litro de aceite, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que surgió el comercio clandestino. Claro. ¿Por qué? Como aquí porque en la las depresión. familias que tenían dinero podían salir a las afueras de las ciudades, como pasaba en Medina del Campo, donde yo vivía, y uno con el dinero suficiente se compraba aceite de oliva, que de otra manera no podría conseguir. Naturalmente, el precio de esos productos controlados subía y fue un super negocio. Y esa misma experiencia que yo tuve a nivel personal en los años 40 en España, con aceite de oliva, había ocurrido antes, en los años 30, en Estados Unidos. ¿No? Con el licor de papa. Con el licor. Y eso lo vimos también en México, concretamente en Puebla. La familia que fundó la Universidad de las Américas en Puebla hizo el negocio, gracias al alcohol, lo mismo que la familia Kennedy. Eso es histórico, eso lo saben Estados Unidos. Cuando desapareció, no desapareció, sino que cayó a un nivel normal el negocio del alcohol en Estados Unidos y en México, cuando se regularizó. Entonces la pregunta es, ¿por qué ni al gobierno de Estados Unidos ni a los otros gobiernos, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, se quiere o se pensó en regularizar las drogas hasta ahora? Y la razón es las ganancias que obtienen los que manejan las drogas, gracias a que es un producto controlado. Claro. Entonces, ¿por qué 1 kilo de cocaína en Perú puede valer $80 hace años y en el otro lado del Pacífico 800? Bueno, por la misma razón, porque todo producto controlado sube de precio y se convierte automáticamente en un supernegocio. Entonces, eso es un aspecto. El otro aspecto es que ese supernegocio está en gran mano en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es donde hay más consumidores de droga y es un consumo que va creciendo año con año. No se va eliminando, al contrario. Entonces, aquí en Estados Unidos hay grandes intereses económicos en el manejo controlado de la droga. Eso por una parte. La otra parte es que los Estados Unidos, desde los años 60, han estado, el gobierno de Estados Unidos, metido en este negocio. No tiene más que recordar lo que pasó a nuestro familiar, Ronald, el hermano de tu mamá, cuando pasó 1 o 2 años en la guerra de Vietnam. Y él mismo me confesó varias veces que para sobrevivir un soldado americano en Vietnam tenía 2 posibilidades. Una era estar borracho y otra era estar drogado. Dice, yo estaba borracho, pero había miles que estaban drogados. Entonces, ahí fue el opio, ¿no? La pregunta era quién o cómo llegaba la droga a los soldados norteamericanos en Vietnam por el gobierno. Cierto. Eso por una parte. Y por la otra, la estrategia que llevan los Estados Unidos, por lo menos desde los años 60 o 70, con la droga en América Latina, es usarla como estrategia para controlar a nuestros países, no solamente económicamente, sino militarmente. Desde los años 90, cuando el escritor peruano, que ahora ya se ha naturalizado español, Mario Vargas Llosa, estuvo metido en la política con la idea de convertirse en candidato presidencial, una de las cosas que él pensó fue diseñar un método para controlar las drogas. ¿Quién se opuso a ese diseño de Mario Vargas Llosa?
el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos dijeron no, la droga hay que combatirla militarmente. Y desde entonces es lo que han hecho con nuestros países. Y eso les da la excusa para tener, por ejemplo, 7 bases militares estadounidenses en Colombia, que es una vergüenza para el pueblo de Colombia, ¿no? Cierto. Y es lo mismo que hacen con otros países. Con México no, porque tienen cuidado por razones limítrofes, ¿no?, de no manifestar abiertamente la presencia militar norteamericana en México. Lo hacen de todas maneras, ¿verdad? Pero los 2 puntos que estoy subrayando es: los Estados Unidos están interesados en el negocio de la droga. Segundo, el combate que ellos proponen es por medio militar. Por eso es que hay datos que yo nunca he sido un experto en el tema, pero por lo que uno lee, yo tengo libros escritos por periodistas colombianos. Y últimamente el segundo volumen